días, hermanos, buenas tardes. Los invito a, en reverencia a Dios, ponernos de pie para leer nuestro salmo del día de hoy. Abrimos la Biblia en el Salmo 108, por favor, hermanos. Salmo 108. Lo leemos todos juntos, despacio, para que vayamos a la par. El 108. Empezamos. Dice la palabra: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré a la luz y alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Hermanos, vamos a alabar, a orar a Dios con nuestros cantos, con nuestras alabanzas.
Señor, lo que tiene para cada uno de nosotros en este día, en esta tarde. Entonces, al igual que nos decía nuestro hermano pastor hace rato, es necesario que nos concentremos para cantarle y alabarle, porque nuestra alabanza es algo razonado con los cantos, con lo que la letra dice. Pues de la misma manera vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que prepárense, no se duerman, no se distraigan. Si se duermen, nos dormimos todos. Primer carta a los Corintios, capítulo 7. Ya hemos venido estudiando este capítulo 7 de los Corintios, en su primer carta, y en los versículos del 1 al 7 analizamos si es bueno o no casarse. De hecho, la temática del 1 al 7 es: ¿me caso o no me caso? Y vimos que la preferencia que se da es a no casarse. No casarse es lo que Primera de Corintios nos enseña, que es preferiblemente no casarse, siempre y cuando se tenga el don de continencia, y si no, pues cásese. Y en los versículos del 8 al 16 vimos el principio divino del matrimonio. Entonces, en los del 1 al 7 vimos la pregunta: ¿casarse o no casarse? En los versículos del 8 al 16 vimos el principio divino del matrimonio y se aplicó a 4 tipos de casos diferentes. ¿Sí recuerdan? Que se aplicó a 4 grupos diferentes. ¿O no recuerdan? A ver, díganme un grupo al cual se le aplicó lo del 8 al 16. Les pregunto por qué es importante que vayamos recordando, porque lo que vimos del 1 al 16 nos sirve para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Un grupo era solteros, el otro era casados en yugo igual. El otro grupo era casados en yugo desigual, pero que el incrédulo se quiere quedar. Y el otro era en yugo desigual, pero el incrédulo no se quiere quedar. El yugo desigual, cuando el incrédulo se quiere quedar, es cuando uno se convirtió al Señor. Okay, sí, no que se casaron. Quedamos que estos dos segundos grupos se casaron siendo incrédulos. Después uno aceptó de Cristo Y el otro no. y el otro no. Entonces veíamos que se aplicó a los dos grupos, cuando el incrédulo sí se quiere quedar en el matrimonio y cuando el incrédulo no se quiere quedar. Digo, ya lo vimos, vamos a profundizar, únicamente estamos recordando. Y es importante aclarar que el tema que aborda el capítulo 7 de Primera de Corintios es el matrimonio. El tema en general es el matrimonio, y eso no lo debemos de olvidar, lo debemos de tener siempre en la mente. Pero lo que se nos viene diciendo ahora, o lo que vamos a pasar a ver, es que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en el estado que estábamos o que estamos cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Es decir, si estás casado, quédate casado. Si estás soltero, quédate soltero, porque así aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es lo que hemos venido también estudiando, y es lo que tenemos que ir teniendo mucho cuidado en estos versículos. En el versículo 8 dijo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse solteros o viudos, ¿no? Que sería mejor quedarse así. Sin embargo, también dice que si no tienes el don de continencia, pues mejor casarte.
Y es lo que viene diciendo, que nos quedemos mejor como el Señor nos recibió cuando aceptamos a Cristo como Señor. Y para enfatizar el tema que viene abordando desde el versículo 1 al 16, en los versículos 17 al 24 tenemos un paréntesis para hacer una aclaración y ya después se continúa en los siguientes versículos. Vamos a leer ahorita versículos del 17 al 24 únicamente, pero antes vamos a orar por este tiempo. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, te damos gracias porque nos has permitido cantarte, alabarte, Padre, y ahora te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, despiertes nuestros oídos y que estemos atentos a tu palabra, a lo que tienes el día de hoy para enseñarnos, Padre, y que no se quede en una enseñanza teórica, sino que lo podamos llevar a la práctica en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Versículos 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. De estos versículos podemos abordar mucho acerca de la circuncisión, de los temas que se mencionan, pero recordemos que el tema que estamos abordando es el matrimonio. Así que en esta ocasión no vamos a hablar de la circuncisión, no vamos a hablar de la incircuncisión, tampoco vamos a hablar de la esclavitud, sino que estos temas de la circuncisión y de la esclavitud únicamente son ejemplos que tomó el autor para enfatizar a todas las iglesias, dice aquí muy claro en el versículo 17, a todas las iglesias, enfatizar que debemos de permanecer en el lugar o en el estado en el que el Señor nos ha llamado y el Señor nos ha colocado. Ahí habla de circuncisión o incircuncisión. Recordemos que en Corinto había o era una iglesia formada por judíos y por gentiles. Entonces, los judíos, por tradición, estaban circuncidados, los gentiles no. Y había un dilema también ahí. ¿Quién es más santo, los circuncidados o los no circuncidados? ¿No? Y él les dice, es un tema de poca relevancia, ¿no? Quédate como estás, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero el tema es el matrimonio, únicamente toma estos ejemplos para aclarar que en el estado en el que te haya llamado el Señor, pues ahí quédate. Es decir, si el Señor te ha llamado como soltero, quédate como soltero. Si te ha llamado como casado, quédate casado. Si te ha llamado como padre, pues ejerce tu función como padre. Si te ha llamado como hijo de familia, pues ejerce tu función como hijo de familia. Si te ha llamado como esposa o esposo, ejerce tu función. Cuando habla de esclavos aquí, es si te ha llamado como patrón, pues como patrón honra al Señor. Si te ha llamado como empleado honra al Señor. Entonces, en el estado en el que te haya llamado el Señor, dice el versículo 24, así permanezca para con Dios, es decir, así quédate.
El versículo 17, el 20 y el 24 nos dicen: si así te llamó, así queda. Dice el versículo 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces, debemos de vivir nuestra vida debe de ser de una forma digna de nuestro llamamiento, porque Dios nos llamó para ser santos, cumpliendo el papel que Dios nos ha asignado. En este caso, soltero o casado, que es el tema que venimos abordando, de una forma honorable delante de Dios. Entonces, si eres soltero, honra a Dios; si eres casado, honra a Dios. Si eres patrón, honra a Dios; si eres empleado, honra a Dios. Es lo que nos está diciendo. Después de que ya hizo este paréntesis para aclarar que lo mejor es quedarse tal como Dios nos ha llamado, soltero o casado, él regresa otra vez, el autor regresa al inicio. En el 7.1 vemos que le escribieron para preguntarle algunas cosas, y lo que está ocupando es todo el capítulo para contestar esto que le preguntaron. Entonces, del 1 al 16 ya respondió varias inquietudes sobre los derechos de los cónyuges. Ya respondió sobre los solteros, ya respondió también sobre los divorciados, y también ya respondió sobre los matrimonios mixtos, que lo vimos el domingo antepasado. Pero todavía hay más cuestiones por atender, cuestiones en cuanto a la virginidad, en cuanto a la vida marital, en cuanto al servicio a Dios, sobre la conducta que debemos de tener en estos asuntos del matrimonio y la soltería, y sobre el alcance de los votos matrimoniales. Entonces ahora vamos a leer los versículos del 25 al 40, porque los anteriores únicamente fue un paréntesis para decir, tal como le llamó Dios, así queda. Dice ahora versículos del 25 al 40. Primera de Corintios 7, 25 al 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad,
y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver en estos versículos del 25 al 40 dos temas ahí que están conjugados uno con otro: la soltería y el matrimonio. Y aquí tenemos casados y solteros. Entonces cada quien nos vamos a poner el saco que nos corresponde. ¿Vamos bien? Entonces, del 25 al 28 tenemos ese estado entre soltería y matrimonio. Dice el 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces hay varias preguntas que se le venían haciendo a Pablo, las cuales él ya había contestado. Le preguntaron acerca del matrimonio y le preguntaron acerca del divorcio, lo cual pudo contestar en base a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que lo vimos ya en estudios anteriores, que está en Mateo, y fueron palabras dichas por el Señor Jesús. Pero para la pregunta acerca de las vírgenes, no tenía mandamiento directo del Señor y tampoco tenía algún texto de la palabra de Dios. Por eso es que dice: mas doy mi parecer, es decir, mi opinión acerca de la soltería. Podríamos pensar que lo que a continuación se menciona acerca de esto no tiene validez escritural, porque dice: mas doy mi parecer, mas doy mi opinión. Sin embargo, recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y lo que nosotros estamos leyendo en estos versículos, aún en el 25 y en adelante, que dice que doy mi parecer, es palabra de Dios, porque todo lo que tenemos en nuestra Biblia es inspiración de Dios. Entonces no tenemos por qué quitarle cierto peso, a pesar de que diga doy mi parecer, como que parece aquí decir: esta es mi opinión muy personal, ¿no? Como que el autor dice: es mi opinión. Sin embargo, está la palabra de Dios y por lo tanto lo tomamos como la palabra de Dios. Entonces, cuando hace alusión a las vírgenes, está refiriéndose a ese estado de virginidad para hombres y mujeres, y se está refiriendo a ese estado de soltería para hombres y mujeres, ambos. Entonces, cuando las personas llegaban a la edad de contraer matrimonio, no sabían qué hacer. Cuando llegaban a esta edad, no nos dice aquí una edad cronológica, pero nos habla de una edad. Entonces llegaban a esta edad de contraer matrimonio y no sabían qué hacer. Por lo tanto, hay que dar un consejo, y el consejo lo tenemos en los siguientes versículos. Dice el 26: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estos versículos se están refiriendo a los solteros, y lo que se les dice en base a una necesidad que apremia. Ahí nos dice el versículo 26: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. La necesidad que apremia aquí en este versículo pueden ser tres cosas, o puede ser una de las siguientes tres cosas que voy a mencionar. La primera consiste en una calamidad que había caído sobre la iglesia en Corinto por causa de los pecados.
¿Cómo lo sabemos? Más adelante, ahí en esta misma carta, no lo vamos a leer ahorita, en el capítulo 12, si es que no me equivoco, dice que por no autoexaminarse para participar de la cena del Señor, muchos estaban enfermos, debilitados y muchos estaban muriendo. Entonces estaba grave la situación en Corinto. Imaginemos, no vemos esto muy normal en la actualidad, pero imaginemos que alguien está enfermo muy grave, incluso a lo mejor murió, y que digamos que la causa fue su pecado. Eso pasaba en Corinto. Muchas veces nuestras enfermedades son de veras por una causa natural, la enfermedad la padecemos, pero muchas veces nuestras enfermedades son por causa del pecado. En Corinto estaba pasando eso. Entonces había una gran calamidad por esto. También una persecución que sufrirían cuando llegue el fin. Si nosotros vemos el contexto de otras cartas de Pablo, como lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que habla del rapto, ellos pensaban que la venida del Señor ya estaba muy cerca. Han pasado 2000 años aproximadamente y la segunda venida del Señor no se ha dado. Pero ellos pensaban así. Por eso les dice Pablo ahí en la primera carta a los Tesalonicenses que los muertos resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados en segundo lugar, ¿no? Porque ellos pensaban que esto iba a ser algo inmediato. Esa era su forma de pensar. Entonces, para ellos ya tenían otra causa. Y la tercera es que se pronosticaba una gran hambruna. Entonces en el versículo 26 les dice: a causa de la necesidad que apremia, hará bien al hombre en quedarse como está. Hará bien el hombre en quedarse como está, es decir, soltero. Él está dando el consejo que los solteros se queden solteros. Ya hemos visto entonces que dice quédese como ha sido llamado. Es decir, si eres soltero, quédate soltero porque así te llamó el Señor. La razón es que si no tienes capacidad de cuidar de ti mismo, estoy hablando de los solteros, mucho menos tendrás la capacidad para cuidar a tu esposo o a tu esposa o a los hijos. Entonces le está diciendo: hay algo que te apremia. Y había pecado en la iglesia de Corinto, un pecado muy fuerte. Cuando empezamos a estudiar esta carta, vimos que hay una depravación moral muy fuerte en Corinto. Entonces, educar a los hijos en medio del pecado es muy difícil. Tú les quieres enseñar la palabra de Dios, las cosas buenas, pero ellos también no las cosas. Cuidar a la familia en medio de la persecución es muy difícil. Y en caso de hambruna, buscar comida para la familia es mucho más complicado. Esas tres cosas son más complicadas para el varón cuando tiene familia, cuando tiene esposa, cuando tiene hijos. Porque si hablamos de una hambruna, es muy fácil encontrar comida para uno solo, ¿no? Pero ya buscar comida para esposa y para hijos, pues será algo complicado. Y por eso les dicen que entonces es mejor que se quede solo. Ahí en el versículo 26, quedarse como está, es decir, soltero. Quédate como estás en el estado que Dios te ha llamado. Dice el versículo 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Lo primero que enseña es que los vínculos matrimoniales no se deben de romper. Por eso dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Aún que la situación sea muy difícil, no procures soltarte. Y lo que se avecinaba ahí era una situación complicada.
Entonces recordemos que el propósito de Dios es que la pareja, el matrimonio, permanezca junto. Entonces, si ese es el propósito de Dios para el matrimonio, buscar la permanencia del matrimonio es obligación de el marido y de la esposa. Es obligación de los dos. Porque cuando vienen los problemas matrimoniales, la solución más rápida y más fácil es te dejo. Cada quien que viva lo suyo, ¿no? Asunto arreglado. Pero los cristianos que hagan esto no están obedeciendo a Dios. Porque el propósito de Dios es que estén juntos. Pero a los solteros les dice, si estás libre de mujer, si estás libre de esposo, de varón, no procures casarte. No procures casarte. Por la necesidad que apremia y por las responsabilidades que conllevan la vida matrimonial, les dice, no te cases, no procures casarte, aguántate, no lo hagas. ¿Pero qué creen? En ocasiones parece que a los jóvenes solteros les surge meterse en los sectores del matrimonio, les surge casarse. Y muestran su urgencia y su desesperación. Y lo hacen muy apresuradamente porque parece que les surge casarse, quieren casarse, pero ya, Y la palabra de Dios nos está enseñando que todo lo contrario, que no procures casarte. Las preguntas son, entonces, ¿casarse es pecado? ¿O quedarte soltero es pecado? Dice el versículo 28, mas también si te casas no pecas, si la doncella se casa no peca. Entonces no es pecado, ninguna cosa es pecado. Dice el 28, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. En cuanto a la soltería, dijo que es mejor quedarte soltero. Pero en los estudios anteriores vimos que hay una condición para quedarte soltero. Y aquí el consejo es que te quedes soltero. Y el consejo para todos los solteros es quédate soltero. Pero hay una condición, siempre y cuando tengas el don de continencia. Y si no lo tienes, cásate. Dice la Biblia, pues es mejor casarte que estarse quemando. Lo vimos en el 7:9. Entonces, no es pecado casarse. Pecado, ¿saben cuál es? Juntarse. Muy clásico en nuestro país. Me junto con él o me junto con ella. Si funciona, pues ya nos casamos. Y si no funciona, nos dejamos, es un terrenado, ¿no? Pero hay un problema más grave, y dicho en otras palabras muy comunes en la actualidad, y se las voy a decir para que lo entendamos mejor. Dicen, el pecado es comerse la torta antes del recreo. Y ese es el problema. Esa es la gravedad del asunto, de que se juntan y no nos entendemos, y entonces nos separamos. Aquí que no hay matrimonio, no hubo compromiso, pero los afectados son los hijos. Ahí está el problema. Entonces, nos está diciendo, quédate soltero, siempre y cuando tengas el don de continencia. Y si no, mejor, cásate. No hay pecado si te casas, no hay ningún problema si te casas, pero dice que tendrás aflicciones. O sea que en el matrimonio va a haber aflicciones. Porque va a haber pleitos, va a haber problemas, va a haber necesidades, va a haber escasez, va a haber dificultades. Vivirla solo es más fácil.
vivirlas en familia es más complicado. Es más fácil en el caso de Corinto porque se avecinaba una persecución, que luego lo vemos más adelante en las cartas de Pedro. Es más fácil correr, es más fácil huir, es más fácil buscar, es más fácil encontrar, solo que con esposa o esposo e hijos. Entonces le dice, vas a tener aflicciones. Y cuando estos solteros son muy arrebatados y dicen, no, no importa lo que me digan, yo ya me quiero casar y me voy a casar y hagan lo que quieran, me digan lo que quieran, cuando vienen todas estas aflicciones, desertan, se dejan inmediatamente. Y por eso encontramos ahora muchas familias o muchos matrimonios disfuncionales, porque no esperaron a lo que diga el Señor. Dijeron, me caso. Y de muchas te hablaron y te dijeron, espérate, no es el tiempo, mira con calma, etc. Y dijeron, me caso. Y cuando vienen las aflicciones, ahí están los problemas. Y el deseo del autor en esta carta es evitar esas penurias que vivirán. Eso es el deseo del autor, por eso les dice en este versículo 28, y yo os la quisiera evitar. Entonces no está en contra del matrimonio, pero sí quiere evitar esta aflicción de la carne. Y aquí hay matrimonios que me pueden testificar, me pueden dar sus experiencias de cuántas veces han sufrido por escasez, por ejemplo, económica. Y que muchas veces, en lugar de que haya a lo mejor una unión de buscar la solución, no, es que es tu problema, tú me tienes que mantener, y el otro le dice, ¿y tú lo administras bien? Y empiezan los pleitos, ¿no? En el mejor de los casos, después viene la solución y está arreglado. Pero mientras tanto, ese inmaduro va a tronar. Y entonces le dice a la propia, te dejo, ¿por qué no me mantienes? Y el otro le dice, vete. No hay compromiso ante el Señor, ¿no? La solución fue rápida, ¿no? Pero ante Dios, ese sí es pecado. Entonces, lo que le dice es, yo te quiero evitar la aflicción de la carne. Y después de que da el consejo de no casarse, pasa a un tema que empieza a hablar de las penalidades. Dice en versículos del 29 al 31, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí comienza a mencionar ya un tema que empieza a introducir, que más adelante en sus cartas las empieza también a mencionar, en las cartas de Corintios. Es un tema escatológico. No profundiza en el tema, simplemente dice que el tiempo es corto. Ya está hablando de la segunda venida del Señor. Y por lo tanto exhorta a que miren el matrimonio, a que miren la aflicción, a que miren el gozo, las posesiones, los negocios y el servicio a la luz de lo que se está viviendo, porque los acontecimientos pasan rápidamente, pues la segunda venida de Cristo está ya pronto, ¿no? Cristo ya está por venir, y por eso dice que la apariencia de este mundo se pasa, es decir, todo lo que se vive en este mundo, el mundo como lo vemos organizado, va a pasar rápidamente. Y entonces, como cristianos, solteros o casados, debemos de actuar y vivir en esta apariencia de este mundo desde una perspectiva futura de la eternidad. ¿Cuál es esa perspectiva futura de la eternidad? Es que los cristianos no sabemos vivir la eternidad. ¿Por qué? Porque todos lo estamos pensando
a corto plazo. Nosotros vivimos nuestra cristiandad a corto plazo, pensando en que, ¿y qué va a pasar con mi hijo pequeño? ¿Qué va a pasar con mi hijo de 1 año, con mi hijo de 5 años, con el de 10? ¿Qué va a pasar con mi hijo de 20 años? ¿Qué va a pasar con mi hijo de 30? ¿Qué va a pasar con mi hijo que ya tiene 50 años y ya está casado? Nos sigue preocupando. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con el otro? Y estamos pensando, y yo he encontrado a creyentes de edad avanzada que dicen, es que yo quiero ver todavía a mis hijos que terminen su carrera, o quiero ver a mis nietos que ya estén realizados, ¿no? Eso es porque estamos viendo una perspectiva a corto plazo, pero nuestra perspectiva tiene que ser a la eternidad. Mi anhelo mayor debe de ser estar con el Señor y no ver a mis nietos realizados, o a mis hijos. Amén, amén. Si nosotros pensamos en la eternidad y actuamos y vivimos nuestra cristiandad pensando en la eternidad, las cosas van a cambiar. Amén, amén. Pero no lo hacemos así, y es lo que les está diciendo. Es corto, el tiempo está corto, está el Señor por venir. Y a veces decimos, yo quisiera ver a mi hijo que termine la carrera, ¿no? Pero no sabemos si mañana, el día de mañana se viene por su cuerpo, ¿no? Amén. Y lo malo de esto es que a lo mejor como padres nos enfrascamos tanto en que nuestro hijo esté bien, en que nuestras hijas estén bien, y nos olvidamos de nuestra eternidad, ¿no? Y nos olvidamos de la venida del Señor. Cuando pensamos en la eternidad, estas cosas que sí nos preocupan como padres, van a ser mínimas. Es lo que nos está diciendo aquí, porque les dice, como si no tuviesen, como si no gozasen, como si no se alegrasen. Es lo que nos está diciendo. Y tengamos mucho cuidado porque el tiempo del Señor está cerca. El tiempo del Señor está cerca. Y entonces tenemos que vivir pensando en nuestra eternidad. Es que no tengo dinero para la comida de mañana. Y si hoy viene el Señor, ¿para qué te preocupas por la comida? Dios mañana nos proveerá, ¿no? Pero ese es nuestro pensamiento humano, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si tengo niños pequeños y no tengo para la leche? Así pensamos. Es una realidad. Y nos preocupa porque está pequeño, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir en la eternidad. Es complicado y es difícil, pero tenemos que practicarlo. Y después vamos a pasar a los versículos 32 al 35. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Vamos a hablar ahora del matrimonio. Ya estamos dejando un poquito descansar ahorita a los solteros, y ahora vamos a hablar del matrimonio y el servicio al Señor. Lo primero que notamos aquí es la preocupación de Pablo, y dice para que estén sin congoja, es decir, libres de ansiedad. Y se dirige aquí a todos los miembros de la iglesia. Pablo no tiene ninguna inclinación hacia los solteros o hacia los casados. Algunos eruditos han criticado y han dicho que Pablo siempre tenía esa inclinación hacia los solteros, porque él estaba solo. No hay inclinación, él simplemente está demostrando con esto, porque ahora se dirige a toda la iglesia, que es parejo tanto casados como solteros. Simplemente aclara el punto de las preocupaciones y de las ocupaciones de estos dos tipos de personas, es decir, de los solteros y de los casados. Está aclarando sus preocupaciones y ocupaciones. Dice que el soltero se preocupa por las cosas de Dios, por servir al Señor, y lo debe de hacer
de una mejor manera, pues no tiene ninguna otra preocupación. Estamos de acuerdo que esto dice el pasaje que acabamos de leer del 32 al 35, y que entonces el soltero no tiene otra preocupación más que servir y agradar a su Señor. Pero ¿qué creen? En la realidad de las iglesias, y yo creo que también en la nuestra, los solteros son los que menos se inclinan por las actividades de la iglesia. Porque tengo que estudiar, porque tengo que ir a ver a mi amiga, porque tengo que ir a ver a mi amigo, por muchas cosas. Pero creo que los solteros son los que menos se inclinan por las actividades de la iglesia. Y esto es complicado, ¿no? Y ahorita que tenemos solteros aquí y que estamos hablando de a los solteros y a los casados, creo que entonces los solteros deben de analizar y pensar en su servicio a Dios. ¿Cómo le estamos dando? ¿Qué tanto le estamos dando de servicio al Señor? Ahora, no es que el soltero sea más y el casado sea menos. Tanto solteros como casados son iguales, pero el casado tiene una doble obligación: preocuparse por las cosas de la iglesia, por el servicio a Dios, y preocuparse por las cosas de su familia. Eso es para el casado. Entonces, de los solteros que están aquí presentes y se quieren casar, vayamos rápidamente a 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo 5. Y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. 1 de Timoteo 5, versículos del 7 al 8. ¿Algún varón que lo lea, por favor? 5. Dice así: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está. Incrédulos. Perdón. Casados tienen que dividir sus esfuerzos. Porque tienen que servir a Dios y tienen que servir a la familia. ¿Ok? Tienen que hacer trabajo doble. Solteros. Escuchen bien ahora, solteros. Y va dirigido a los casados, pero escuchen, solteros. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, solteros, la pregunta es: ¿estás preparado para darle el solvento a tu familia? Cásate. Si no estás preparado, no te cases. ¿Por qué? Porque es peor que un incrédulo. Estás negando la fe al no solventar. El casado tiene que dividir sus esfuerzos. Y de la misma manera le habla a las mujeres, a las solteras que tienen tiempo y mente para Dios, y las casadas que se tienen que preocupar por sus maridos. Entonces el servicio a Dios se ve afectado porque las casadas tienen que atender a su esposo, a los hijos y todo lo que conlleva un hogar, ¿no? Una familia. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Casados, hombres o mujeres, tienen un doble esfuerzo que hacer. Y los solteros que nomás se deberían de dedicar al Señor, no lo hacen. Ahí está la verdad también del asunto. Entonces ahí debemos de pensar, los solteros, qué tanto le estamos sirviendo al Señor, cómo le estamos sirviendo al Señor, si lo estamos haciendo de calidad. Porque esto nos está enseñando la palabra de Dios, que en las iglesias los solteros son los que deberían de servir más que los casados. Pero en las iglesias, si yo hablo de la Iglesia Universal de Cristo, los que más sirven son los casados. Es muy raro que encontremos solteros que están sirviendo muy bien y de mucho tiempo en la iglesia. Normalmente son los casados. Entonces el matrimonio y la soltería causan efectos en el servicio a Dios. Los casados tienen esa doble responsabilidad de atender a la familia, atender el hogar
de diferente manera, de acuerdo a su rol, y los solteros que pueden servir al Señor, no lo hacen. Y esto es digno de reflexión para los solteros. ¿Qué tanto le sirven al Señor? Dice el versículo 35, 7:35 de Primera de Corintios: esto digo para vuestro provecho, no para poderos tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces aquí lo que está mostrando el autor es una preocupación por la iglesia. Se dirige a solteros y a casados. Dice que no con la intención de ponerles lazo o ponerles trampa, sino con la intención de que sean de provecho para la comunidad cristiana. Sean casados o sean solteros, deben de servir a Dios, dice aquí, con honestidad y con decoro o con decencia. Es decir, con todo su corazón, con todo su empeño, con disciplina, con devoción al Señor, con orden, con una vida apropiada que sea reflejada en vidas santas de los creyentes, porque a veces nuestro servicio al Señor es lo primero que le damos. Me subo a cantar sin haberme preparado, me subo a tocar un saxofón sin haberme preparado, me subo a dar una predicación sin haberme preparado, me vengo a barrer los baños sin haberme preparado para el Señor, me vengo a dar clases de escuelita dominical sin haberme preparado para el Señor. Eso no sirve. Porque sirve primero mi preparación y después hago lo que tenga que hacer. Entonces tenemos que servirle al Señor con devoción, dice el versículo 35, para que sin impedimento nos acerquéis al Señor. Entonces nos está invitando a que nos acerquemos a Dios sin ese impedimento, para servirle de tal manera que la iglesia progrese espiritualmente agradando a Dios. Entonces todo lo que hagamos, porque aquí hay muchos que estamos aquí presentes y le servimos al Señor de alguna o de otra manera, tenemos que ver si nuestro servicio hace que la iglesia crezca espiritualmente, y tenemos que ver si nuestro servicio le agrada a Dios. Si nosotros analizamos estas dos cosas, vamos a corregir mucho nuestra forma de servirle al Señor, porque a veces venimos y le ponemos caras a los hermanos, le ponemos caras a los niños, lo hacemos de mala manera y decimos: ¿y yo por qué? Ahí está él, ahí está ella, ellos que lo hagan, ¿yo por qué? Eso no le agrada al Señor. Si estoy en esa postura, debemos de pensar por qué no lo estoy haciendo correctamente. Y hay que tener mucho cuidado, porque al Señor le tenemos que servir de calidad, con calidad, dando lo mejor de nosotros. Porque muchas veces en nuestros trabajos damos mejor que al Señor. Así somos puntuales, así cumplimos. Pero la iglesia, no, pues ¿quién me dice algo? ¿Quién me hace algo? No pasa nada, ¿no? No me ponen falta. No me ponen falta, No me descuentan el día. O sea, O el retardo. vean, es muy curioso, ¿no? Pero es la realidad. Entonces pensemos, porque nuestro servicio al Señor debe de ser de calidad. Estés soltero o estés casado, debe de ser de calidad y de todo corazón, con amor al Señor, porque lo que hacemos es para el Señor y no para los hombres. Y vamos a pasar a la otra parte, que lo tenemos en los versículos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Pues vamos a hablar un poquito aquí de noviazgo y de matrimonio. Recordemos que en la cultura judía, donde es escrito esto, los padres eran los que decidían si la hija se casaba o no se casaba.
y también tomaban la decisión de decir con quién se casa o con quién no se casa. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando se escriben estas cartas, era muy común los arreglos matrimoniales por parte de los padres. Es decir, papá del varón y papá de la chica platicaban, pactaban y decían: nuestros hijos se van a casar. No nos preguntaban. Y ya. En la actualidad eso lo vemos mal. Y decimos entonces: ¿no tomamos en cuenta al chico, a la chica, para preguntarle: ¿de verdad te quieres casar con él? ¿De verdad te quieres casar con ella? Ellos lo hacían así. Entonces, era parte de la cultura. Y todo lo que se vivía en Corinto, los problemas que nos redactan en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, es porque ya los padres empezaron a dejar de hacer esto. Y por eso en la actualidad vemos matrimonios quebrados, tronados, porque a veces ya, si dejamos al chico o a la chica buscar y escoger, ellos lo hacen de manera superficial y los padres lo hacen de otra manera, porque ¿qué padre no va a hacer el bien para su hijo o para su hija? ¿Qué padre no va a querer un varón de Dios como esposo para su hija? Ahora padres que no quieran eso, y viceversa, ¿no? Entonces creo que si los padres pactaran el matrimonio en la actualidad, otra sociedad tendríamos. Pero bueno, por otro lado, ahí en ese contexto, muchos padres habían dedicado a sus hijas jóvenes al Señor como vírgenes permanentes. Entonces, cuando estas hijas llegaban a la edad de casarse, muchas de ellas querían casarse, y entonces los padres estaban en un dilema. ¿Por qué? Ellos habían hecho un voto de servicio para su hija, pero ahora su hija se quería casar. El dilema era: ¿qué hago? ¿Que se case mi hija o que sirva al Señor? Porque la Virgen como consagrada para el servicio al Señor. Otra cosa que se ha perdido en la actualidad. ¿Cuántos matrimonios, padres en la actualidad dicen y oramos al Señor para decirle: te entrego a mi hijo para tu servicio, o te entrego a mi hija para tu servicio? ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos practicamos el nazareato? Ya no lo hacemos. Pero en aquel tiempo lo hacían, y ellos habían dedicado a sus hijas para el servicio del Señor, y de repente la hija ya tiene cierta edad para casarse y dice: yo me quiero casar. Entonces el dilema para el padre dice: que se case o sirva al Señor. Y Pablo da respuesta en estos versículos 36, 37 y 38 que ya leímos. Y en conclusión es que el voto sí se podía cambiar, porque el voto de servicio al Señor lo había hecho otra persona, es decir, el papá, y no la persona que iba a servir, la hija. Entonces, no había pecado por cambiar de parecer, y tampoco había pecado por dar o no dar en casamiento a la hija. Recordemos que en aquel entonces no había un noviazgo como lo conocemos actualmente, pero sí había. ¿Sí saben cómo es el noviazgo actualmente? ¿No lo saben? ¿O tenemos idea de cómo es el noviazgo actualmente? A ver, vamos a ver si es cierto. Hace unos años el chico se le declaraba a la chica, pero ahora la chica se le declara al chico. O sea, la situación está cambiando muy fuerte, ¿no? Entonces, el noviazgo en aquel entonces no era como lo conocemos actualmente, o tal vez no era ni noviazgo. Lo que había era un compromiso, y lo que decían es que ella está comprometido con él, o él está comprometido con ella. Ese era el compromiso, ¿no? Y este compromiso duraba mínimo un año, y después del año ya se casaban.
Mínimo era 1 año porque la gestación de un bebé dura 9 meses. Entonces decían, ella está comprometida con él con ella, y ya la gente los reconocía como matrimonio, a pesar de que no estaban viviendo juntos. Cada quien vivía en su casa, pero ya se les reconocía como matrimonio. Por eso se dice que María estaba desposada. Ya se les reconocía como un matrimonio, pero tienen que esperar 1 año. De tal manera que el casarse o no casarse no es pecado, pero se debe de hacer de tal manera que le agrade a Dios. Es decir, si te quedas soltero, tienes que agradar a Dios. Si te casas, cásate de tal manera que agrades a Dios. Porque la obligación del creyente es darle el honor y la gloria a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, como está funcionando ahí la soltería, el noviazgo y el matrimonio, porque tenían ese dilema: que sirva al Señor o que se case. Pero si la doncella no tenía don de continencia, era mejor que se casara. Por eso les dice aquí el apóstol que se case, no hay ningún problema, no hay pecado, aún no hayas hecho el voto de servicio por parte de tu hija, ¿no? O para tu hija. Y ahí es donde está la situación. Si te quedas soltero, que agrades a Dios. Si te casas, que con tu matrimonio agrades a Dios. Y en los versículos 39 al 40, que dicen: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea con el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí vemos los votos matrimoniales. El compromiso matrimonial no es momentáneo, es para toda la vida. Dice el versículo 10 y 11 de 1 Corintios 7: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, el compromiso matrimonial es para toda la vida. Mateo 19:6. ¿Quién lo tiene rápidamente? Alguien que lea Mateo 19:6. ¿No? Lo leo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Seguramente hemos escuchado la frase: hasta que la muerte nos separe. ¿Qué han escuchado? Esa frase surge de este versículo del 39. Pero dice: si el marido muriere, libres para casarse con quien quieran. En el mundo, si lo hacen literal, se casan con quien quieran, con el primero que encuentran. Y lamentablemente crea muchos conflictos y muchos problemas, porque se casan con hijos y obviamente el que no es padre o no es madre, uno lo va a querer cuidar como tal, ¿no? Y hay problemas. Pero dentro de la cristiandad hay una condición. ¿Cuál es la condición? Con tal que sea en el Señor. O sea, creyente con creyente. Creyente con creyente. ¿A quién se está refiriendo aquí? A las viudas, a los viudos. Entonces, hay otro pasaje que nos enseña que las viudas se deben de volver a casar. Bueno, viudas y viudos. Primera de Timoteo 5:14 dice: que se casen y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, a pesar de que la Biblia permite que la viuda o el viudo se puede volver a casar, es bíblico y lo permite, hay mujeres y hay hombres que deciden ser fieles a su esposa
o a su esposo aún después de la muerte. Aún después de la muerte. Lo hay. Y hay muchos que deciden hacerlo así y dicen, pero hombre, dicen, yo no me caso. Yo le voy a ser fiel a mi esposa, yo le voy a ser fiel a mi esposo, ¿no? Y no se casan. Y así se mantienen. Y así viven. Y así están. Y aquí dice que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero hay quien dice que la muerte nos va a separar y vamos a seguir casados hasta la eternidad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque aquellos que deciden ser fiel aún después de la muerte a su esposo o a su esposa, tienen que hacer algo. ¿Saben qué tienen que hacer? O aparte de ser fieles y mantenerse fieles, vamos a Lucas capítulo 2. Vean lo que tiene que hacer aquel varón, aquella mujer que decide, después de la muerte de su cónyuge, seguir siendo fiel a su esposo, a su esposa y permanecer así. Dice Lucas capítulo 2, versículo 36, 37 y 38. No voy a leer el contexto, nomás lo que queremos rescatar. Estaba también aquí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Cuánto vivió con su marido? 7 años. Y era viuda de ¿cuántos años? 84. O sea, no vivió 7 con su marido y 84 sola. ¿Y qué hacía? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vean lo que hacía. Oraba, dice que oraba, ¿no? Ayunaba y evangelizaba. 84 años ya llevaba viuda. Entonces, aquellos dicen, pues me quedo así, ahí tienen su trabajo, ayudar, orar y evangelizar. O sea, estar al servicio del Señor, estar al servicio en la iglesia. Y como podemos notar, el matrimonio es para toda la vida. No existe el divorcio. Lo que Dios juntó, no nos separe el hombre. Lo único que puede disolver el matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. A pesar de que el autor dice que el viudo queda libre para poder casarse otra vez, en el Señor se nos da un consejo, versículo 40, 7:40 de Primera de Corintios. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Este consejo parece sugerir que la mujer no casada, la no casada, es más feliz que la casada. Tal vez no lo sabemos, pero la opinión aquí de Pablo es mejor que la viuda o viudo se quede como está. El matrimonio siempre va a traer aflicciones y él dice que las quiere evitar, pero esto únicamente es una opinión del autor. Por eso dice a mi juicio, es decir, a mi parecer. Pero lo que debe de prevalecer aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todos y de todo, la cual dice que no es pecado casarte, tampoco es pecado no casarte, siempre y cuando tengas el don de continencia. Y el capítulo 7 termina diciendo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esta frase fortalece la enseñanza de todo el capítulo 7 referente al matrimonio, lo cual nos dice que sea mandamiento de Dios descrito en las Sagradas Escrituras o sea opinión
del autor, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Entonces lo que está diciendo aquí es la palabra de Dios. Y a manera de conclusión, a los casados se les dice: no procures soltarte. Y a los solteros se les dice: no procures casarte. ¿Qué es lo que nos va a mostrar el camino correcto a seguir? La palabra de Dios es lo que nos va a mostrar. Para los casados en Cristo Jesús no existe el divorcio. Por lo tanto, si hay problemas, soluciónalos. Cuando te divorcies, no te separes. Es más, el divorcio no se debe de mencionar ni de relajo ni de relajo. De verdad. Porque lo que empieza por un relajito termina a veces en una realidad. Y es algo práctico que debemos de tener. Para los solteros se les dice que es preferible quedarse solteros siempre y cuando tengan el don de continencia. Caso contrario, es mejor casarse que estarse quemando. Pero esto debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos dice que no sea en yugo desigual. Buscar a la pareja con los ojos cerrados. De la parte de cerrados y hincados, porque si caminan con los ojos cerrados se van a tropezar. Entonces cerrados y también hincados, es decir, orando, y esperar en el Señor para que sea Dios quien indique la persona correcta con la cual te vas a casar, hombre o mujer sea el caso, y el tiempo correcto en el cual te debes de casar. Dios te lo va a ir mostrando. Estoy hablando ahora a los solteros, a los casados ya les dije. Dios te lo va a ir mostrando. Recordemos que Dios nos habla por medio de su palabra. Y en su palabra te dice algo muy claro, a los solteros les dice algo muy claro: no en yugo desigual. Ahí está la voluntad de Dios. Si el cristiano soltero decide casarse en yugo desigual, está pecando. Está desobedeciendo a Dios, está pecando, y las consecuencias que va a sufrir son malas. Está desobedeciendo. Ahí está cómo Dios nos habla por medio de la Biblia. Pero Dios también nos habla por medio de personas. Y llega el momento que alguien te dice: como que no te cases, como que tú estás chavo, como que espérate tantito, ¿no? Ahí hay una señal, ¿eh? Y es alguien que a veces totalmente desconocido a ti, o a lo mejor te conoce pero muy de lejos, o llega y te dice: como que a lo mejor te deberías de casar ya, ¿no? Digo, puede ser también, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Pero también te habla por medio de circunstancias. Estás necio en casarte, buscas la manera de casarte, pero todo se te bloquea. Ahí Dios te está diciendo algo, Dios te está mostrando algo. Entonces no sé qué, todavía no lo hagas. Aún siendo un matrimonio en yugo igual entre creyentes. Entonces todo esto que acabamos de mencionar para los solteros y para los casados tiene que estar bañado de oración para saber la voluntad de Dios, ya sea en los casados o sea en los solteros. Pero a los solteros hoy les hemos dado muchas indicaciones por parte de la palabra de Dios. Y los casados pues van a reforzar lo que vimos. Así que nos ponemos de pie para orar y terminar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos das, te damos gracias porque tú eres, Padre bendito, quien nos habla en este día. Padre Santo, nos enseña, tanto a solteros como a casados, lo que debemos de hacer, nos enseña cómo actuar, Padre Santo, en estos dos aspectos de la vida. Padre, si somos casados, ayúdanos a fortalecer nuestros matrimonios, Padre, y si somos solteros, danos, Padre Santo, muéstranos tu voluntad, muéstranos el camino a seguir, Padre, y sobre todo danos sabiduría, Padre. Te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra y que lo que hemos escuchado que sea penetrado en nuestros corazones y que sea llevado a la práctica, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.